todas, tengan todos quienes nos acompañan en esta sala virtual y por las redes sociales de la sala, del tribunal, de la Escuela Judicial. Es un gusto verles nuevamente en esta quinta mesa de trabajo de este taller que estamos llevando a cabo de manera conjunta la Escuela Judicial y la Sala Especializada relacionado con el control de constitucionalidad en materia electoral. Y así como hemos estado trabajando esta semana, hoy tenemos el cierre de la primera parte de este taller que está abarcando temas relacionados con aspectos generales, ¿no? Vinculados con este control de constitucionalidad para que la siguiente semana podamos trabajar temas más específicos. Hemos tenido en los distintos días, en las distintas mesas, expertos, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral, amigas y amigos todos ellos, y hoy desde luego no es la excepción. Yo saben que solamente les robo 2 minutos del tiempo para darles la bienvenida a nuestros ponentes. Hoy vienen 2 personas que son muy destacadas en sus respectivos ámbitos laborales, pero que además son precisamente magníficas personas, magníficos amigos, y que van a compartir con nosotros algunas consideraciones relacionadas con los efectos del control en la materia electoral. Si me permiten, presentaría en primer lugar a Mauricio del Toro, es decir, le doy la bienvenida a Mauricio del Toro, ya lo presentará en su momento Alex. Solamente decirles, como lo hago siempre, bueno, requiere pocas palabras, todas y todos conocemos quién es Mauricio del Toro en el tribunal. Yo solo quiero comentarles que es un gran amigo desde hace muchísimos años, coincidimos en la UNAM. Debo decir que aunque él tiene pelo y yo no, él es más grande que yo. Luego estuvimos juntos en Madrid y hemos mantenido una amistad, creo que sólida, creo que sincera, pero sobre todo de mi parte hacia él, de enorme respeto y reconocimiento, porque es una persona sabia en muchos sentidos. Créanme que más allá del aspecto jurídico y del aspecto jurisdiccional, es un ser humano muy completo y siempre es un gusto poder tener espacios de coincidencia con él. Entonces, Mau, gracias por haber aceptado y bienvenido seas. Y Clay, ¿qué puedo decir de mi querido Clay? Les voy a contar muy rápido que cuando tuve la oportunidad de estar en Acciones y Controversias, hubo 2 personas que me encontré, afortunadamente, ahí en la sección, que se destacaron de inmediato por su capacidad, por su valía, por su esfuerzo, por su compromiso y también por su bonomía y por ser gente de bien en todo sentido. Una de esas personas es Clay. Con él tuve la oportunidad de coincidir, de trabajar, de sentirme apoyado, porque créanme que es un experto en acciones y controversias, y la vida luego nos volvió a juntar en la ponencia del ministro Aguilar, en donde él todavía está y está generando una serie de criterios importantes en relación con también asuntos muy destacados que tiene la Suprema Corte. Entonces, querido Clay, es un verdadero gusto verte, aunque sea virtualmente, amigo querido, y va a ser un placer escucharte. Y para moderar esta mesa tenemos justo a la otra persona que me encontré en Acciones y Controversias y que fue una gran sorpresa también. Es un abogado muy joven, es un abogado que está desde siempre destacándose en los espacios en donde labora, una persona muy seria, muy callada, pero también muy comprometida y muy intensa en sus convicciones y en sus formas de ser en general, ¿no? De trabajar y de ser. Hablo de Alejandro Torres, que es un secretario de Estudio y Cuenta adscrito afortunadamente a mi ponencia, y a quien le doy los micrófonos para que nos haga favor de moderar esta mesa. Adelante, querido Alex, por favor. Muchas gracias, magistrado. La verdad es que para mí, como usted ya sabe, siempre es muy grato y siempre va a ser un honor colaborar tanto en lo jurisdiccional con usted y ahora más en este tipo de eventos académicos que siempre son tan fructíferos para nosotros y para pues, toda la comunidad a la que podemos llegar, ¿no? También es un gusto estar en esta mesa este día específicamente porque me encuentro con muchísimas caras conocidas, con muchísimos amigos, con muchísimas amigas y que son personas muy cercanas, ¿no? Como usted ya lo había comentado. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros participantes del taller virtual que se denomina Control de la Constitucionalidad de Leyes en Materia Electoral, y hoy estamos muy contentos, como ya lo había anunciado el magistrado, de recibir a 2 personas, a 2 increíbles abogados
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hablarnos precisamente de los efectos del control de la constitucionalidad. Ellos son personas expertas que la verdad es que no necesitan presentación o más presentación de la que ya dio el magistrado. Y antes de pasar a la presentación del primero de los ponentes, me gustaría recordarles a las personas que nos siguen a través de redes sociales que hay personas que están colaborando con nosotros y que en todo momento están monitoreando por si ustedes desean hacer alguna pregunta a nuestros ponentes a través de estas redes sociales. Entonces, ya sin más preámbulo, para que nos empiecen a hablar nuestros ponentes del tema de los efectos del control de la constitucionalidad, es muy grato para mí presentar al maestro Claide Alfdán Saldívar Alonso, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es especialista en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial, también es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido docente, es docente en la Maestría de Competencia Constitucional y Ordinaria del Instituto de la Judicatura Federal y tiene más de 15 años de experiencia en labor jurisdiccional, desempeñándose en juzgado de distrito, en tribunal colegiado de circuito en materia administrativa y también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tuve el placer de colaborar con él en la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, también al lado de nuestro magistrado presidente. Y bueno, actualmente el maestro Claide es secretario de Estudio y Cuenta Adjunto a la ponencia del ministro Luis María Aguilar. Le damos la palabra y vamos a presentar antes las diapositivas, por favor, que nos pidió que compartiéramos. Adelante, maestro. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Brevemente, antes de comenzar, ahora sí que con la materia que hoy nos ocupa, me gustaría agradecer rápidamente al magistrado presidente Rubén Lara por la invitación a esta mesa. Como ustedes lo escucharon, pues tengo ya varios años de conocerlo y desde entonces la verdad que ha sido una fortuna porque desde luego aprendí muchísimo de él cuando me invitó a formar parte de su equipo, cuando me permitió continuar trabajando con él, pero además, pues a nivel personal, la verdad es que aprende muchísimo uno de él en cuanto a la excelencia en la impartición de justicia y digo, en síntesis, la verdad es que desde entonces le guardo pues un aprecio, una admiración, un respeto muy sinceros y muy especiales. Muchas gracias, magistrado, por la invitación y en general a todos los organizadores tanto de la Sala Regional Especializada como de la Escuela Judicial Electoral por esta invitación. Y también, finalmente, me gustaría agradecer al doctor Mauricio del Toro, pues permitirme de manera, digo yo, que muy inmerecida compartir esa mesa con usted. Y pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema que hoy nos ocupa, que son los efectos de control constitucional en materia electoral. Me gustaría, digamos, comenzar esta plática a partir de un marco general, es decir, para poder contextualizar cuáles son estos efectos en estos medios de control constitucional. Digamos, me gustaría partir de un marco brevísimo de las bases constitucionales dadas por el artículo 105, fracción 2, de nuestro texto fundamental y paralelamente ir abordando las reglas previstas en la ley reglamentaria en torno a la emisión de estas sentencias y los efectos posibles conforme, digamos, a esta ley reglamentaria. Entonces, no sé si podríamos avanzar con la primera diapositiva. Y en la primera diapositiva me parece importante establecer el concepto de las acciones de inconstitucionalidad brevemente para saber, digamos, de qué estamos hablando y al momento que toquemos el tema de los efectos, poder dimensionar por qué estos efectos son tan amplios, tan variados y digamos, con grandes posibilidades de imprimir una diversidad de efectos.
tomamos esta, digamos, definición elaborada por un criterio pues ya muy consolidado del Tribunal Constitucional, en el sentido de que se trata de procedimientos constitucionales que por su propia y especial naturaleza no implican una contienda o no implican una contención entre partes, es decir, no hay propiamente una pretensión o un perjuicio o un agravio por parte de quienes instan, por parte de quienes presentan una acción de inconstitucionalidad para llevar a cabo este procedimiento, sino que únicamente se promueve con el fin abstracto, genérico, de preservar el orden constitucional. Esto es, determinados entes, determinados órganos han sido considerados por el constituyente permanente como aptos o como oportunos para poder instar al Tribunal Constitucional a efecto de que analice una norma general y determine si esta es conforme o no con el texto constitucional. Entonces, digamos, este es un primer acercamiento que tendríamos en relación a la acción de inconstitucionalidad para poder comprender a mayor cabalidad sus efectos. No sé si podríamos continuar con la siguiente. Y decíamos, se trata de un análisis abstracto, es decir, que no requiere un agravio, un perjuicio de quien promueve, sino que hay un interés genérico de preservar el orden constitucional en sí mismo. Ahora, ¿qué es objeto, cuál va a ser nuestro parámetro de control de constitucionalidad? El artículo 105, fracción segunda, habla de un contraste entre una norma de carácter general y el texto fundamental. Sin embargo, por interpretación del Tribunal Constitucional, se ha determinado que también este parámetro de control constitucional, a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, incluye desde luego a los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y algo también muy relevante, a los criterios, digamos, emitidos por los intérpretes autorizados de estos instrumentos internacionales. Entonces, el parámetro de control constitucional al cual se va a contrastar la norma general va a ser nuestro texto fundamental. Desde luego, ya es un criterio muy añejo que cualquiera de sus partes, tanto dogmática como orgánica, cualquier precepto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. ¿Qué se va a contrastar? El 105, el acápite de la fracción segunda, nos indica que normas generales y, digamos, anteriormente era exclusivamente normas generales, es decir, el producto legislativo que ha sido promulgado y publicado en un medio de difusión oficial. Por criterio, esto ha avanzado, lo sabemos, y actualmente incluye no solamente las normas generales, sino las omisiones legislativas, digamos, la emisión de aquellos actos legislativos que pudieran llegarse a considerar incompletos o deficientes a la luz de este parámetro de control. Ustedes lo saben, hay una clasificación de las omisiones muy añeja que atiende a estos dos, digamos, grupos en que se puede dividir el ejercicio de una competencia legislativa respecto a si el legislador cuenta con la libertad o con la potestad para regular determinado aspecto o si por el contrario en el texto fundamental existe un mandato expreso o un mandato explícito que lo obliga a regular determinada situación y entonces, digamos, hablaríamos de dos grandes competencias, de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio. Y a partir, frente a estas dos grandes, digamos, competencias, existe la posibilidad de que el legislador no exprese su voluntad, que sea absolutamente, digamos, omiso, en cuyo caso estaremos ante una omisión legislativa, y otra posibilidad, que ya haya emitido un acto, pero sin embargo, alguno de los entes legitimados, por el artículo 105, fracción segunda, considere que esto ha sido de manera deficiente. Y a partir de esta combinación, podemos decir, cuando hay un producto legislativo, es decir, cuando hay la emisión de una norma propiamente dicha, pero esta se considera deficiente, puede ser impugnada a través, digamos, o aduciendo una omisión relativa. Una característica también fundamental que me parece de este medio de control constitucional es la posibilidad de la suplencia de los conceptos de invalidez. Esto es, la declaratoria de invalidez que pueda realizar el Tribunal Constitucional puede fundarse en cualquier precepto de la Constitución con independencia de que haya sido o no invocado en el escrito inicial, digamos.
o en el escrito de acción de inconstitucionalidad, lo cual pues es muy acorde o está muy en la línea precisamente de lo que hablábamos del análisis abstracto o del medio de control constitucional especial promovido por el fin mismo de preservar el orden constitucional. Desde luego, en la materia de electoral también existe la posibilidad de la suplencia de los conceptos, pero se encuentra acotada a que al menos se haya mencionado expresamente el artículo que el promovente considera, digamos, ha sido violentado por el producto legislativo. Estos son, me parece, tres grandes rasgos esenciales de las acciones de inconstitucionalidad y que quería abordar previamente a entrar a los efectos de la sentencia para poder contextualizar pues de mejor manera. No sé si podríamos avanzar a la siguiente. Gracias. En la siguiente diapositiva tenemos la legitimación. Me parece que el doctor Mauricio del Toro levantó la mano, no sé si... No, ok, perdón. La siguiente diapositiva, brevemente, me gustaría abordar quiénes cuentan con legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, digamos, en materia electoral. Y tendríamos que son, en primer orden, las minorías parlamentarias, tanto por parte de la Cámara de Diputados o tanto por parte de la Cámara de Senadores, el 33%. Desde luego, cada una de estas cámaras, pues, respecto de leyes federales. Otra posibilidad también de, digamos, promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma general es por el Ejecutivo Federal. No sé si recuerden, pero anteriormente, antes de la reforma del 2014, el Procurador General de la República contaba con una amplísima legitimación para impugnar cualquier norma, tanto federal como local, y cuestionarla a través de este medio de control constitucional, y digamos, esta facultad ahora ha pasado al Ejecutivo Federal, de manera que tiene la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad, tanto por leyes federales como locales, y desde luego lo cual incluye la materia electoral. Otro ente legitimado, desde luego, son los congresos locales, las minorías, digamos, una minoría parlamentaria del Congreso local, integrada por el 33% respecto de las normas electorales que han sido dictadas por el órgano legislativo que integran. Una cuestión que me parece aquí relevante tener presente es que, desde luego, este 33% debe de representar efectivamente una minoría parlamentaria. Es posible que la demanda o el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad sea promovida por el 33% o más, pero es importante que este o más, digamos, entre comillas, no llegue a representar una fuerza parlamentaria tal capaz de someter a un nuevo procedimiento legislativo y a una modificación de la norma que está controvirtiendo, porque de lo contrario no constituiría propiamente una minoría parlamentaria y por tanto no habría legitimación a la luz de este supuesto, ¿no? El 33% del Congreso local. Y desde luego, finalmente, digamos, otro ente legitimado lo constituyen los partidos políticos, tanto nacionales como locales, sujetos a ciertas condiciones formales dadas por el propio texto fundamental y que consisten fundamentalmente en promover a través de sus dirigencias nacionales, en el caso de que se trate de un partido político nacional con registro ante el INE, o partidos políticos locales que cuenten con registro en sus estados, pues por conducto de sus dirigencias estatales podrán promover también acción de inconstitucionalidad, desde luego acotados únicamente a leyes electorales locales. No sé si podríamos avanzar. Y finalmente, en cuanto a las bases constitucionales, de manera muy breve me gustaría abordar la veda legislativa, porque es una cuestión que encuentro muy relacionada tanto con la posibilidad de declarar la invalidez de una norma general cuando no se respeta, como la posibilidad de postergar los efectos de esta declaratoria de invalidez. La llamada veda legislativa electoral se encuentra prevista por el artículo 105, fracción segundo, penúltimo párrafo de la Constitución General, y a partir del texto expreso, lo que el Tribunal Constitucional nos ha indicado es que contiene dos prescripciones de manera muy, muy expresa y que se traducen en una obligación y en una prohibición. Una obligación dirigida a los órganos legislativos federales y locales
para emitir sus normas electorales cuando menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el cual vayan a ser aplicadas. Y paralelamente a esta obligación, encontramos una prescripción de carácter prohibitivo que consiste en no realizar modificaciones fundamentales a estas normas durante precisamente el proceso, durante el proceso legislativo. Esto lo encontramos de manera expresa. Ahora, a partir de la interpretación de estas prescripciones que se encuentran en el texto constitucional, la Corte ha determinado varios criterios. Yo los denominé como excepciones, digámoslo así, quizás para efectos didácticos, y que encontré en tres, clasifiqué en tres. Uno de ellos es que lo que se dice es, bueno, si la prohibición es no realizar modificaciones fundamentales a la norma electoral 90 días previos al inicio del proceso electoral, consecuentemente sí puedes hacer modificaciones siempre y cuando estas no sean fundamentales. Hay criterio también, desde luego, en cuanto a qué implica un cambio normativo con carácter fundamental y un cambio normativo sin carácter fundamental. Otra excepción a esta llamada veda legislativa es, a partir del texto expreso, lo que se puede interpretar en sentido contrario es que si la obligación es, digamos, emitir la normativa electoral con un plazo o con un límite temporal previo al inicio del proceso electoral, en el que se vayan a aplicar, esto quiere decir que esta prohibición no rige, digamos, para procesos ulteriores, y por tanto los legisladores estarán en la posibilidad de emitir cambios o de emitir normativa electoral, incluso fundamental, con modificaciones fundamentales, siempre y cuando se refieran a procesos electorales posteriores o ulteriores. Y finalmente, dentro de, digamos, de estas excepciones, cuando la Corte ordena una adecuación legislativa a algún órgano parlamentario, no podría alegarse pues esta veda legislativa, tendría que cumplirse forzosamente. Y finalmente, en torno a la llamada veda legislativa electoral, me gustaría, desde luego, lo que ustedes ya podrán saber, que esta tiene como finalidad brindar la certeza electoral a los participantes. Esto es, que se conozcan las reglas del juego democrático de manera previa a su comienzo, y el término específico, que es en sí mismo una finalidad. Esto es, los 90 días han sido considerados por el constituyente como un plazo prudente o un plazo oportuno, no solo para que los entes legitimados lleven a sede constitucional una norma general cuestionándola, sino para que además el Tribunal Constitucional resuelva, y en caso de que determine alguna adecuación, esta pueda realizarse. Entonces tenemos que el término específico también es una finalidad en sí misma. No sé si pudiéramos avanzar. Una vez determinado esto, me parece que un punto en el que forzosamente tendríamos que detenernos también es en las votaciones necesarias para poder alcanzar una decisión, y particularmente una decisión que va a tener el carácter de obligatorio para el resto de los tribunales de nuestro país. Y el artículo 105, fracción 2, último párrafo, nos indica que para que las declaratorias de invalidez de las resoluciones dictadas por el Tribunal Pleno en estos medios de control constitucional requieren un mínimo de 8 votos, es decir, exigen una mayoría calificada. En sentido contrario, lo que se ha entendido es que esta mayoría calificada no es necesaria para el reconocimiento de la validez de una norma general. Desde luego, aquí una cuestión muy importante, y que se las marqué en la parte final de la diapositiva, es lo dispuesto por el artículo 43 de la ley reglamentaria, que nos indica que las razones contenidas en los considerandos que funden los puntos resolutivos de una ejecutoria van a considerarse obligatorias, de carácter obligatorio, cuando hayan sido aprobadas por 8 votos. Pero, desde luego, esto nos lleva al cuestionamiento de qué sucede cuando entonces la validez de una norma está reconocida únicamente por 6 votos, y si esto constituye o no un criterio obligatorio a la luz del artículo 43.
porque a diferencia de lo que ocurre en el artículo 105, en el que texto fundamental se refiere de manera expresa a la invalidez, en este artículo, en el 43 de la ley reglamentaria, no habla de invalidez, sino se refiere exclusivamente a las razones dadas en los considerandos en los que se funden los puntos resolutivos de la determinación del Tribunal Pleno. Y finalmente, digamos, me gustaría brevemente al menos mencionar que cuando con motivo de una discusión o de una votación no se da ni los votos mínimos necesarios para la invalidez, pero tampoco los votos necesarios para el reconocimiento de la validez de la norma, se desestima la acción de inconstitucionalidad, es decir, no hay un pronunciamiento, la norma sigue produciendo plenamente todos sus efectos y, por consiguiente, digamos, no hay una decisión en torno a la constitucionalidad de la norma que fue sujeta a escrutinio. No sé si podríamos avanzar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva me permití, digamos, elaborar lo que en mi opinión son 4 características fundamentales de las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad. Y me parece que la primera de ellas, por disposición expresa del artículo 41, fracción 4 de la ley reglamentaria, es que son precisas. Es decir, las ejecutores del Tribunal Constitucional de manera muy nítida, de manera muy clara, establecen cuáles son los órganos obligados a acatar el fallo constitucional, en qué periodo y cuáles son aquellos lineamientos que tendrá que atender a fin de restaurar el orden constitucional que ha sido vulnerado. Y es por eso que, insisto, el artículo 41 nos establece que las sentencias deberán de contener los efectos y los alcances, fijando con precisión todas las normas respecto de las cuales opere. Y esta última parte justamente nos lleva a otra de las características, que son eficaces. Es decir, cuando uno observa la ley reglamentaria y las diversas posibilidades, digamos, a través de mecanismos de carácter legal, garantizar la eficacia de las decisiones de este medio de control constitucional, cuando uno analiza no solamente las facultades del Tribunal Pleno, sino también las facultades del ministro presidente para llevar a cabo el cumplimiento de una ejecutoria, puede darse uno cuenta de la amplitud de facultades con las que cuentan a efecto de darle eficacia a la decisión del Tribunal Pleno. Por eso en la ilustración les ponía, digamos, una paleta de colores, porque me parece que no está definido o no está acotado a un procedimiento específico en cuanto a paso 1, paso 2, paso 3, sino que hay una amplia posibilidad que resultará justamente quizás de mezclar estos colores y de lograr dar el tono específico necesario a fin de que una ejecutoria pueda lograr su eficacia. Y dice el artículo 41, las sentencias podrán dictar todos aquellos elementos necesarios, y lo subrayo, todos aquellos elementos necesarios a fin de restaurar el orden constitucional. Y lo vamos a ver más adelante, la gran gama de efectos que el Tribunal Constitucional imprime a sus sentencias, porque justo lo decíamos en el concepto de las acciones de inconstitucionalidad, son un procedimiento especial que atiende a una naturaleza muy, muy propia, que ha sido desde luego desarrollada a través de criterios jurisprudenciales y que nos dan cuenta de la posibilidad de todos los efectos que se pueden imprimir a estas sentencias. Otra característica también que yo considero con la que cuentan las sentencias dictadas en estos medios de control constitucional que están llamadas a ser extensivas. El artículo 41, fracción 4 de la ley reglamentaria nos dice que la invalidez deberá hacerse extensiva a todas aquellas normas que dependan de la invalidada, ¿verdad? Desde luego, es criterio añejo, esto no implica que el Tribunal Constitucional se ponga a revisar todo el orden jurídico federal o local, sino que cuando con motivo de la misma problemática advierta que existen normas cuya validez depende de la invalidada, tendrá que hacer extensiva esta validez, aunque no hayan sido impugnadas. ¿Y por qué? Pues precisamente para darle eficacia a esta resolución que decíamos es una de sus características también. Y finalmente,
lo denominé así. Insisto, esta diapositiva las estoy haciendo de manera muy personal porque a mí me resulta más fácil entenderlo así y espero que sirvan, pero desde luego no están contenidas, pues digamos, formalmente en algún criterio. La siguiente característica para mí... Ya me cansé. Sí, vete. Sí, ok. La siguiente característica para mí es que son diferibles. Algo me parece que es muy característico de este tipo de procedimientos especiales es la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, una vez declarada la invalidez, pueda diferir sus efectos. Perdón, Clay, discúlpame un segundito. Luli, creo que tu micrófono está abierto, Luli, querida, por favor. ¿Podemos apoyar en nada a cerrar su micrófono de Luli, por favor? Entonces bájate así. Sí. Bueno, si el apoyo técnico o Luli nos ayudan a cerrar el micrófono y mientras, adelante, Clay, por favor, perdón que te interrumpí. No, por favor. Entonces decíamos, finalmente otra característica es que son diferibles y, digamos, de esta característica está también la posibilidad de que la invalidez en materia penal pueda producir efectos retroactivos. No sé si podríamos avanzar a la siguiente lámina. Y propiamente entraríamos ya a los efectos de las sentencias. Este es un cuadro, les digo, que desde luego pretendía ser sin ningún ánimo de que fuera exhaustivo, sino más que nada didáctico para efectos del día de hoy, de esta mesa de trabajo. Y tendríamos en primer digamos, lado, aquellas sentencias que declaran la validez. Es decir... Clay, perdón. No. 2 segunditos. Es que algo pasó y no pude apagar el micrófono, pero ya lo apagué. No te preocupes, Luli, no lo apagaste. Pero a ver, Alex, tú que eres muy bueno con el tema de la computadora, ¿cómo le podemos orientar? Yo puedo sugerir que te salgas, Luli, y te vuelvas a meter, tal vez ya tu micrófono se cierre. Pon el telefonito. El rojo que está hasta abajo a la derecha. En un botón que es rojo literal un micrófono que está al lado de una camarita. Mejor me salí. Perfecto. Perdón, Clay. Okay. Disculpen. No. Y decíamos, la primera posibilidad, gracias, la primera posibilidad de que una sentencia dictada en acción de inconstitucionalidad produzca efectos, me parece, es la interpretación conforme. Pero para entenderla a cabalidad, me gustaría brevemente abordar lo que denomino la validez no condicionada. Esto es cuando los conceptos de invalidez resultan infundados y la norma es perfectamente constitucional y produce sus efectos plenos por sí misma, es decir, por tratarse de un acto legislativo que ha sido emitido acorde de manera tanto, digamos, formal como material, ha sido emitida acorde al bloque de constitucionalidad del que hablábamos, ¿no? El parámetro de control constitucional. Y frente a eso, existe otra posibilidad de que también se reconozca la validez, simplemente esta validez va a ser condicionada y va a ser condicionada a una interpretación conforme. Lo sabemos, la interpretación conforme es cuando una norma jurídica acepta al menos 2 interpretaciones y el juez constitucional opta por aquella que resulte acorde al texto fundamental. A manera de ejemplo, para quien quisiera irse, digamos, con mayor detenimiento a ver cómo funciona esto, les citaría la acción de inconstitucionalidad muy reciente, 140-2020 y su acumulada. En este se analizó un precepto, el artículo 4 de la Ley Electoral de Tamaulipas,
y se analizó este precepto en el que se establecía un principio, el principio de la paridad de género, identificado, o mejor dicho, previsto como la igualdad política entre mujeres y hombres, y el cual se garantiza con la asignación del 50% de mujeres y 50% de hombres en candidaturas a cargos de elección popular. Y entonces los accionantes, digamos de manera muy sintética, les comento lo que los accionantes alegaban, es que existía una deficiente regulación, o existía una una regulación incompleta, porque el legislador no preveía los nombramientos de cargos por designación. Entonces, efectivamente, lo que se resuelve en la sentencia es que hay dos posibilidades de interpretación. Una, que podría decir la definición del legislador estatal únicamente se ocupa de los cargos de elección popular, o bien a partir de una interpretación conforme de los artículos 31, 41, 94 y 115 de la Constitución, General, entender que este principio de paridad, desde luego, también incluye a los nombramientos por designación. Este es un ejemplo de interpretación conforme. Frente a este tipo, digamos, de resoluciones que reconoce la validez, tendríamos otro gran grupo de resoluciones que producen efectos en el ordenamiento jurídico, pero que declaran la invalidez. Y, digamos, un primer bloque que para mí existiría son aquellas que declaran la invalidez, expulsan el producto legislativo del orden nacional, y esto basta para restaurar la constitucionalidad o el orden constitucional. Es decir, no se requiere de un acto legislativo para que se restaure la supremacía constitucional. Basta la declaratoria del Tribunal Constitucional para que estos efectos se generen. Por el contrario a esto, va a haber ocasiones en las que la declaratoria de invalidez genere un vacío legal, es decir, genere una laguna que es forzoso que esté, digamos, regulada, porque no puede ser de otra manera. Y en este caso, uno de los efectos que es posible imprimir a las sentencias de invalidez es la reviviscencia, es decir, la posibilidad de que las normas que se encontraban vigentes antes de la hora invalidada puedan restablecer su vigencia para plena, ¿no? Para continuar, digamos, regulando. Y un ejemplo de muy reciente, es la acción de inconstitucionalidad 265-2020, en el que los accionantes impugnaban un decreto que reformaba, derogaba y adicionaba diversas disposiciones de, entre otras normativas, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación y la Ley de Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala. Alegaban una vulneración al procedimiento legislativo relacionada con la integración de la mesa directiva. Esta se considera fundada, es decir, se considera con el potencial de invalidar al producto legislativo, se declara la invalidez y, consecuentemente, el efecto es la reviviscencia de aquellas normas de los propios ordenamientos, los cuales la obra invalidada reformó, derogó o adicionó. Este es un ejemplo, digamos, muy sencillo de reviviscencia. Les digo, estoy tratando de indicarles los números para que quieran abordar, por cuestión de tiempo, pues es complicado en este momento, pero que quisiera abordarlos con mayor detenimiento, ver todos los argumentos y ver cómo funcionan estas mecánicas, lo puede hacer porque se trata de asuntos fallados, se trata de asuntos que ya están disponibles para consulta, entonces, sin mayor problema. Y otro de los efectos que les puse ahí es propiamente la extensión de efectos, que ya lo hablábamos como una característica de las ejecutorias que están llamadas a ser extensivas por disposición de la ley reglamentaria. Este es uno de los efectos, es decir, que declarada la invalidez, esta invalidez se extienda o abarque, comprenda todas aquellas normas que también de alguna manera dependen de la invalidada. Y frente a ellos me gustaría abordar paralelamente la retroactividad, que desde luego me deben decir, pues esta no incluye nuestra materia, es en materia únicamente penal, pero me gustaría abordarla a través de un ejemplo muy reciente también de la acción de inconstitucionalidad 290-2020, en el que la Fiscalía General de la República impugna diversos artículos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí que contenían delitos electorales como dolo en la emisión del voto, interferencia en el desarrollo del proceso electoral, violaciones al proceso electoral, etcétera.
Y, bueno, en este caso, desde luego, el argumento, digamos, principal de los accionantes de la Fiscalía General de la República era la incompetencia del legislador estatal para poder establecer este tipo de delitos. La Corte, el primer, digamos, planteamiento al que se enfrenta es determinar la legitimación. Y cuando aborda la legitimación del accionante, concluye que definitivamente se trata de la materia penal, indiscutiblemente, porque son conductas antijurídicas, son conductas que el legislador estatal, digamos, ha considerado como delitos y se surte, digamos, la materia penal, sin mayor discusión. Pero además, lo que se advierte es que regula o sanciona actuaciones de, digamos, de funcionarios partidistas, de precandidatos, de organizaciones de campaña, es decir, de muchos actores políticos. Y lo que dice la Corte es, tiene esta norma, estos delitos electorales tienen un doble carácter, no solo materia penal, sino también materia electoral, porque desde luego producen un efecto inhibitorio en estos actores políticos o en estos participantes de la contienda. De modo que, desde luego, que claro que influye en el proceso electoral y, por tanto, se surte la naturaleza electoral y tendríamos entonces una norma de naturaleza dual. Desde luego, en el estudio de fondo se declara la invalidez de la norma en términos del artículo 73, fracción 21 de la Constitución General, y se determina que esto es competencia del legislador federal. Pero como parte de los efectos, se extiende la invalidez no solamente a los tipos penales, sino a todos aquellos preceptos que preveían cuestiones relacionadas con este tipo de delitos, como las sanciones o como donde se preveía el bien jurídico tutelado, no sé, donde se preveía las circunstancias de tiempo, modo, lugar, etcétera. Se extiende, aunque no hayan sido impugnados, se extiende la invalidez sobre todos estos efectos. Y como decíamos, era una naturaleza dual de la norma impugnada, se producen también los efectos retroactivos. Esto es, se declara la invalidez con efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado, retrotrayéndose a la fecha en que entró en vigor el decreto por el cual se adicionaron estos delitos electorales en el Estado de San Luis Potosí. Y finalmente, me gustaría abordar rapidísimo, porque creo que ya me estoy excediendo del tiempo, la posibilidad de la postergación. Lo decíamos con motivo de la veda electoral, la postergación es la posibilidad de que la invalidez decretada por el Tribunal Constitucional surta efectos hacia un futuro. Y aquí me gustaría abordar la acción de inconstitucionalidad 136-2020 de manera muy rápida. El Congreso del Estado de Guerrero reforma la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado y establece una obligación a cargo de los partidos políticos para presentar fórmulas de candidatos a diputaciones de mayoría relativa e integrantes de ayuntamientos de origen indígena o afromexicana. Uno de los conceptos de invalidez que hacían valer los accionantes era que no hubo consulta previa al Tribunal Constitucional. Lo primero que determina es que, desde luego, esta obligación impuesta a los partidos políticos para postular, digamos, candidaturas de origen indígena o afromexicanas, desde luego que afecta o incide en los derechos políticos de estos grupos vulnerables y, por tanto, se surtía la obligación del legislador estatal de haber realizado una consulta de manera previa y de manera informada, de manera culturalmente adecuada, de buena fe y, desde luego, con el ánimo de llegar a un acuerdo en relación a la medida legislativa. No hay constancias en autos que lo determinen así, por consecuencia resulta inconstitucional. Pero en este caso, la Corte se enfrentó a que prácticamente el proceso electoral había comenzado. Entonces, ¿qué es lo que determina la Corte? Porque, desde luego, los efectos de las ejecutorias jamás van a producir un caos o jamás van a generar una inseguridad jurídica respecto de lo que se ordena, ¿no? O digamos, un estado de cosas pues más complicado del que ya prevé la norma. Entonces, lo que ordena es la postergación, que esta invalidez no rija para el proceso electoral que acababa de comenzar, sino al siguiente. Y, por tanto, dice la Corte, esta invalidez surtirá efectos a partir del día siguiente en que concluye el actual proceso electoral. Posterga sus efectos hasta el siguiente proceso electoral a fin de no generar una inseguridad jurídica.
Y desde luego, una vez que concluya, se surte la obligación constitucional del legislador del estado de Guerrero para realizar esta consulta previa. Estos son para mí, desde luego, insisto, no son los únicos efectos. Hay una gran variedad de efectos, una gran posibilidad de imprimir efectos a las ejecutorias de las sentencias a partir de estas facultades, de estas bases legales que ya abordamos, pero estos considero que serían los principales al abordar. Hasta aquí sería mi intervención. Muchísimas gracias por su paciencia y por su tiempo. Muchas gracias, maestro y amigo Clayde. No cabe duda que tenemos hoy el privilegio de escuchar una cátedra muy completa de una persona que ha vivido en carne propia el trámite y la resolución de estos mecanismos de control abstracto de la constitucionalidad de leyes, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que siempre que hablamos de control constitucional, pues ello va a implicar siempre la defensa de la Constitución, y la defensa de la Constitución siempre va a implicar pues las garantías constitucionales. Y esta de control abstracto, que ya nos explicó muy bien el maestro Clayde, es una de ellas. Y también esto implica que vamos a tener otra esfera, otra dimensión de control, que es el concreto, y en materia electoral, como sabemos, pues le toca al Tribunal Electoral conocer de este tipo de mecanismos de control. Y para hablar de ello, y también para hablar no solamente de los efectos jurídicos, sino también del impacto de estos medios en la sociedad, está con nosotros el doctor Mauricio del Toro Huerta, y he de confesar que cuando me dijeron que iba a moderar la mesa del doctor, pues para mí fue un reto, porque ya lo ha dicho el magistrado presidente, que es un verdadero sabio, un verdadero conocedor de la materia electoral, y bueno, pues no solamente yo ni él lo decimos, sino hay muchísimas personas que lo dicen. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Además, bueno, no necesita presentación, pero ya tiene más de 15 años de experiencia en la materia como secretario instructor y como secretario de estudio y cuenta. Este último cargo, que actualmente desempeña en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González en la Sala Superior. Adelante, doctor. Muchas gracias por su antemano, por su conexión. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la invitación al magistrado Rubén Lara. Amigo, agradezco también las palabras de presentación y de afecto que así tomo, y también las de Alejandro Torres, por supuesto. Y es para mí también un gusto y un honor estar con todos ustedes y compartiendo la presentación con Clayde, que ya escuchamos en una participación muy interesante. Bueno, yo voy a entrar en una perspectiva quizá no necesariamente formal de las acciones del control de constitucionalidad, respecto de lo que es la materia electoral, porque me parece que este control en general puede tener varias perspectivas de análisis. Una primera, que podría ser la perspectiva institucional, que trata de ver el diseño institucional, lo que se ha llamado como la justicia integral en materia electoral, en donde se identifican dos grandes autoridades, la Suprema Corte a cargo de las acciones de inconstitucionalidad en control abstracto que acabamos de escuchar, y otro tipo de control que ejerce el Tribunal Electoral y en sus diferentes salas regionales y, por supuesto, a nivel estatal, los tribunales estatales, y que ejercen un control concreto de constitucionalidad de tipo difuso en términos generales. Otra perspectiva, pues, es la funcional. ¿Para qué sirve este tipo de herramienta? Como un mecanismo para garantizar los derechos político-electorales, controlar el poder, particularmente legislativo, pero cualquier otro poder, particularmente hablando de normas generales, ya sean aquellas establecidas por el Instituto Nacional Electoral o las autoridades electorales o por los propios partidos políticos, los principios del sistema democrático y, por supuesto, en una clave de supremacía constitucional, entendida esta como una norma de jerarquía superior en el ordenamiento. Además, también podemos ver una perspectiva, digámoslo así, sociológica, que analiza el impacto de estas formas de control, particularmente en
en el sistema representativo, en el sistema electoral, en el sistema de partidos, y es cuando nosotros podemos dimensionar también cuál es parte de estos efectos de las sentencias del control de constitucionalidad o de las sentencias constitucionales. De esta forma, recapitulando, tenemos desde una perspectiva institucional un control concentrado o difuso que establece un control incidental, le llaman, porque no va a ver la ley en sí misma, sino la va a analizar en un problema incidental, no porque tenga que ver con un incidente particular como si fuera una vía separada, sino dentro del propio caso. Y es un control directo porque establece vías directas de control. En nuestro caso, pues prácticamente en cualquier tipo de procedimiento se podría hacer un tipo de control de constitucionalidad, considerando, por supuesto, las perspectivas o los pasos del control que ha definido la propia Corte como en términos en sentido lato, en sentido estricto, ¿no? O la inaplicación que solamente podrán hacer los tribunales, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos un primer límite a la competencia del Tribunal Electoral, que es que resultarán improcedentes los medios de impugnación en los que se alegue de forma abstracta la no aplicación, que se pida la no aplicación de una norma en materia electoral, dado que esto es una facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, estos planteamientos tienen por finalidad, o como un paradigma más amplio de todo esto, algunas cuestiones. Por ejemplo, el valor normativo de la Constitución, que ya decía, la supremacía constitucional, el hecho de que se considere que el control judicial es la mejor forma de garantizar el contenido de la Constitución y los derechos humanos ahí contenidos, y por supuesto las cuestiones competenciales, aunque eso quizá podría haber otros mecanismos también como la controversia constitucional, en fin, pero que en materia electoral también se analizan dentro de un control más concreto. Estos son los presupuestos. Estos también pueden ser cuestionados. Es verdad que los jueces son los mejores facultados para controlar la Constitución, y tenemos una discusión que viene desde hace muchos años, ¿no? Y que tiene sus figuras de Kelsen y Carl Schmitt, una discusión muy fructuosa, pero que después se va a plantear en lo que se llama la discusión sobre el carácter contramayoritario de los jueces, y toda esta discusión que se ha planteado sobre cuál es la legitimidad de los jueces para hacer para confrontar lo que dice el poder legislativo. Y se habla ahora también de procesos dialógicos, y tenemos, por ejemplo, el libro reciente de Gargalera sobre el derecho como un diálogo entre iguales, en que apunta también estos nuevos escenarios de mayor diálogo, alguna cláusula, por ejemplo, en la Constitución de Canadá, que es el no obstante que remite al Congreso alguna última voz también en esto, y en fin, esto también está cuestionado. Lo planteo aquí porque creo que es importante no asumir, si bien desde un punto de vista interno, ¿no?, utilizando esta fórmula, el control de constitucionalidad plantea los retos que desde el propio sistema se plantean, desde el punto de vista externo también se puede cuestionar cuál es el papel de los jueces en la estabilidad del sistema político, en la progresividad del ordenamiento, en la coherencia del sistema normativo. Me parece importante. Después hay otro tipo de efectos en términos generales que la doctrina identifica en función del tipo de sentencias que se emiten. Y entonces, por supuesto, hablan de sentencias estimativas, aquellas que en nuestro caso declaran la inconstitucionalidad de una norma; desestimativas, aquellas que no la declaran; interpretativas, particularmente la interpretación conforme con la Constitución, y que pueden tener diferentes efectos. Reductivas se le llaman algunos, aditivas, mutativas, ¿no? Esto es que añaden algo más a la expresión gramatical de la disposición normativa, reducen un alcance de esta expresión, sustituyen algún tipo de circunstancia o mutan, cambian, digamos, modifican de lo que parecería ser una lectura, digámoslo, literal o gramatical, pues a partir de una interpretación mutan el sentido. Y a partir de esto se habla también de interpretaciones evolutivas, progresivas, armonizadoras, sentencias también de tipo exhortativo, cuando se dice a la autoridad administrativa y se le reitera que emita lineamientos, que emita normativas, o al propio Congreso o a los congresos locales que también se hagan cargo, ya sea principalmente de omisiones de las que ya también aludía en la intervención. Entonces hablamos de que estas también son otras formas de valorar los efectos de las sentencias. Tenemos dos típicos efectos también, que es la efectividad directa de la res judicata, ¿no?, la cosa juzgada, ¿no?, frente a una eficacia indirecta de lo que se ha llamado la res interpretata o la cosa interpretada. Esto es, por un lado, el caso se resuelve
como cosa juzgada, inmutable y definitiva, con efectos vinculantes particularmente a las partes, y por el otro lado hay una cosa interpretada, esto es, que se interpretan disposiciones que no se van a limitar necesariamente al caso, sino que va a tener una fuerza del precedente y van a tener un alcance mayor, digámoslo, erga omnes, aunque modulado a partir de los efectos que pueda tener esta interpretación frente a las estructuras dinámicas de la jerarquía jurisdiccional, ¿no? Es, digamos, el valor del precedente jurisdiccional de esta forma. Entonces, como vemos, hay una amplia gama de posibles análisis de los efectos. Y particularmente en cuanto a las partes, ya lo diría, está el efecto interpartes, que solamente afecta a las partes, que nosotros conocemos como relatividad de las sentencias. Está el efecto erga omnes, aquellos casos particularmente en declaraciones generales de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, pero también cuando existe una interpretación general que va a tener un efecto que va a ser general en su interpretación, no en su determinación. Y hay otros efectos que pueden ser, por ejemplo, el interpares, cuando se habla de contradicción de criterios también, en donde se obliga de alguna forma a los tribunales a resolver de determinada forma siguiendo la jurisprudencia que es obligatoria, y el otro efecto que le han llamado intercommunis, esto es, a quienes comparten una misma situación jurídica que está siendo resuelta concretamente, pero que a la luz del principio de igualdad pudiera tener alguna incidencia y que por lo tanto, para efecto de que no se genere esta desigualdad material por solamente beneficiar a unas personas dentro de una colectividad que comparte esta misma situación, se extiende sus efectos en esta noción que le han llamado intercommunis. Hay también una noción de sentencias que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le han llamado sentencias piloto y que, bueno, pueden tener otros nombres, que son aquellas sentencias ícono, aquellas sentencias que aluden principalmente o tratan de resolver principalmente problemas estructurales de desigualdad, particularmente vinculadas a violaciones sistemáticas o estructurales de derechos humanos. Estas sentencias piloto normalmente son sentencias que establecen una serie de medidas de reparación integral y que también se han determinado en otras jurisdicciones, como por ejemplo en la Corte colombiana, como declaración de situaciones de inconstitucionalidad. Entonces, se analiza una situación mucho más compleja y la sentencia trata de hacer frente a situaciones de desigualdad estructural. De todo esto, ha habido casos en el tribunal, más o menos, por supuesto, no me voy a hacer cargo de todos ellos, por supuesto, pero sí me parece que esto es significativo en otros aspectos de los efectos de las sentencias. ¿En qué aspectos? Se dice que los tribunales son, en la teoría de sistemas, reductores de complejidad. Esto es, que ante la enorme inflación legislativa que existe, la cantidad de normas que se producen por los congresos federales, locales, partidos, autoridades electorales, la jurisprudencia en sí misma, se busca que haya algunos operadores, particularmente los jueces, que reduzcan esa complejidad para garantizar la coherencia del sistema y la seguridad jurídica frente a las personas en sí. Esto es significativo porque en ocasiones hay sentencias que a lo mejor no necesariamente contribuyen a dar coherencia al sistema, sino que por el contrario generan mayor incertidumbre. Y eso también puede suceder y tenemos que ser conscientes de ello, particularmente quienes nos dedicamos a proponer o a resolver estos temas para saber cuál es la consecuencia que va a tener una determinación y cuál va a ser el efecto más allá de su efecto formal o intersistémico o desde un punto de vista interno, sino desde un punto de vista externo y cómo va a impactar en ese sentido. Bueno, de esta forma, muy brevemente, para efectos simplemente anecdóticos quizá, ustedes saben que a partir del 2007 se le dio competencia expresa a las salas del Tribunal Electoral para inaplicar leyes electorales cuando se considere que son contrarias a la Constitución. Antes de esta fecha hubo algunos escenarios. Desde 1996 hasta el año 2002, el Tribunal Electoral venía inaplicando disposiciones por ser contrarias a la Constitución. Lo hizo en 33 casos relacionados, por ejemplo, con otorgamiento de financiamiento público a partidos de nueva creación, el tema del escrito de protesta ante autoridades como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, temas que tienen que ver con la exigencia a partidos políticos de haber registrado candidatos para ayuntamientos en ciertos municipios para tener derecho a la asignación de regidurías de representación proporcional y algunos otros casos en este sentido.
Después vino la famosa contradicción de tesis 2 del 2000, en la cual la Corte determinó que no había un control difuso, que no se reconocía esto en la Constitución y que por lo tanto el Tribunal Electoral pues no tenía competencias para inaplicar sobre pretexto de una inconstitucionalidad. Esto generó diferentes efectos. Por un lado, el primero fue tratar de instrumentar un mecanismo que tuviera un efecto similar, pero que no tuviera digamos, esas características de inaplicar por inconstitucionalidad, y se hizo una interpretación conforme, se le llamó interpretación de legalidad sistemática, y que después tuvo la noción de control de convencionalidad, cuando ya se hizo más popular esta nomenclatura, a partir de un control vía tratados internacionales. Y se cita en el caso Han Rong, en donde se impugnó en contra de la llamada ley antichapulín, y esta se declaró en una interpretación que era incompatible con los derechos humanos reconocidos internacionalmente, lo mismo que el caso Martín Orozco, que en donde también a partir de una interpretación sistemática se permitió el registro de una persona que estaba sujeto a un proceso criminal, pero que no estaba en prisión, en privación de libertad. Estos casos que implicaron una interpretación directa de la Constitución, aunque no necesariamente la inaplicación, tuvieron también más bien, esta circunstancia generada por la tesis del 2 del 2000 también se proyectó en el caso Castañeda-Gutmann, obviamente, y en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de determinar la vulneración al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a la inexistencia de un recurso efectivo para justamente impugnar la constitucionalidad de leyes electorales. Esto llevó en conjunto a la modificación en el año 2007 del artículo 99 de la Constitución para efectos de reconocer esta facultad a la Corte, y después de esto vino, por supuesto, el caso Rosendo Radilla y otros casos ante la Corte Interamericana, el expediente Varios 912, la contradicción de criterios 293, que perfilaron ya a nivel nacional todo lo que es el control de constitucionalidad y convencionalidad en este sentido. Ya en este escenario de 2007, al momento se han inaplicado en 86 casos leyes electorales por el Tribunal Electoral. Se podría hacer alguna tipología general. Aquí me voy a limitar a identificar algunas que tienen que ver, por un lado, con cuestiones de participación, con sistema de partidos y con reconocimiento o ampliación de derechos. Pero me interesa también identificar no solamente aquellos casos de control específico de constitucionalidad, como los vamos a ver, en donde se determina la inaplicación de una norma, es lo que quiero decir, sino también aquellos en donde se interpreta la Constitución y se hace un control vía interpretación. Y para esto me voy a aludir a tres casos que creo que son íconos en las últimas fechas y que tienen, y también polémicos, y que tuvieron una repercusión y un efecto claro en la realidad y en el diseño institucional. El primero al que me voy a referir es el de la paridad en las gubernaturas. Ustedes saben, el RAP 116 del año 2020, en donde se interpretó el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, que a partir de la reforma que se denominó de paridad total en el año 2019, se reconoció el derecho de la ciudadanía, modificando el término a un término, digamos, un lenguaje incluyente, de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad, ya no de igualdad, para todos los cargos de elección popular. Y también se reconoció el deber de los partidos de postular para todas sus candidaturas de forma paritaria. A partir de esto se consideró que había que, digamos, en una cadena impugnativa que viene en principio de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, en donde define esta circunstancia y que genera una polémica compleja dentro del tribunal, que todos ustedes seguramente conocen o algunos habrán visto en la transmisión de la sesión, que generó una serie de reflexiones por los integrantes de la Sala Superior y que derivó en una consideración, que es que directamente y en aplicación directa a la Constitución para efecto de garantizar esta paridad en el proceso electoral que en ese momento estaba en marcha, se determinó que hubiera 7 postulaciones de mujeres de las 15 gubernaturas y se vinculó al Congreso de la Unión y a los congresos locales para regular la paridad de gubernaturas antes del inicio del próximo proceso electoral. Este es en marcha. El Instituto Electoral hace ya algunos meses emitió el acuerdo correspondiente en donde definió que habría la mitad de candidaturas para este proceso electoral. Como vemos, es una interpretación que define esta literalidad del precepto todos los cargos desde una perspectiva muy amplia. Para algunos ese todos los cargos podría estar
relacionado con a partir de qué condiciones de paridad se están hablando y la discusión, por supuesto, de cómo se garantiza la paridad en cargos unipersonales, si es vía alternancia o así como se determinó de forma agregada a nivel diferentes entidades. Otra sentencia en donde se ve también una importante interpretación evolutiva de la Constitución es el que permitió el voto de personas en prisión preventiva. Este es una especie de caso en donde se determina una situación de inconstitucionalidad o un estado de cosas institucionales. Porque si ustedes ven la sentencia se impugnan 2 personas indígenas recluidos en prisión preventiva en un centro estatal en Chiapas, y la sentencia se proyecta a nivel nacional, a toda la República, pero se ordena que esto sea para la elección federal y principalmente el instituto, cuando lo implementa, se limita a centros, a una prueba piloto en centros federales. Entonces, no hay un vínculo directo entre quienes promovieron ese juicio y los efectos que se le dio a la sentencia y finalmente el cumplimiento que da la autoridad electoral. Pero esa sentencia es relevante porque interpreta, se dice en el propio texto de la sentencia, de forma evolutiva, tanto el derecho al voto como la presunción de inocencia de personas sujetas a proceso penal que no han sido sentenciadas. Y a partir de eso interpreta el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, para el efecto de reconocer que éstas tienen derecho a votar. No obstante, este derecho tiene que ser regulado y reglamentado por la autoridad encargada de organizar las elecciones, en este caso por el INE, y se le ordena al INE llevar a cabo una prueba piloto para efectos de que en la próxima elección del 2020 se defina por quién se va a votar y cómo se va a votar, y así se llevó a cabo. Votaron alrededor de 900, poco más de 900 personas en los diferentes centros, en las 5 circunscripciones, y se está valorando por el instituto cuál va a ser el efecto de esta práctica. Creo que también aquí hay un claro efecto de una sentencia que interpreta la Constitución en el sistema de participación política, tanto en el primer caso de paridad como en este. Otro caso que puede también ilustrar este aspecto, que lo ilustra, es un caso que tuvo que ver con la inaplicación que hizo la Sala Regional, por eso que lo retomo, de una regla establecida para la inclusión de la postulación de candidaturas a diputaciones locales en Hidalgo, que establecía, para efecto de llenar la cuota de personas con alguna discapacidad, la exigencia de que presentaran un certificado médico, de que podrían presentar un certificado médico de alguna institución de salud especializada. Se alegó, para acreditar, la discapacidad permanente de las personas. Se alegó en su momento ante las salas regionales que esto era discriminatorio porque distinguía entre aquellas que tienen discapacidades permanentes y aquellas que tienen una discapacidad temporal. Se inaplicó la norma por la sala regional para efecto de que no se solicitara ningún tipo de certificado y bastara, digamos, la autoascripción, se ha dicho, de personas a este tipo que tienen este tipo de condición. Y al final, esto fue lo que se impugnó. La Sala Superior revocó esa determinación y dijo que no era procedente la inaplicación porque en el caso sí estaba justificado que para efectos de garantizar la representatividad de estas personas, más bien de este grupo subrepresentado como grupo, era razonable que se pidiera, entre otras cosas, la certificación médica por institución especializada de una discapacidad o que se probara de alguna forma de manera objetiva. Y bueno, este es otro ejemplo de un ajuste que hace la Sala Superior frente a una inaplicación que hace una sala regional. Bueno, respecto de la participación o del derecho a la participación o las formas de participación, me voy a permitir simplemente enunciar para efectos expositivos, algunos ejemplos que se han hecho de inaplicaciones de normas. Por ejemplo, respecto de qué contenidos de la propaganda pueden establecerse. El artículo 265 del entonces Código Electoral del Distrito Federal prohibía el uso de propaganda de programas sociales en la propaganda de los partidos. La Sala Superior inaplicó esta disposición considerando una línea jurisprudencial anterior en el sentido de que los partidos pueden incluir programas sociales en los mensajes de los partidos políticos, en tanto que la prohibición está para la propaganda gubernamental y en todo caso para la forma en que se
otorgan estos programas, pero no en el uso por los partidos políticos, que finalmente es una información pública que puede estar sujeta al debate. Otro requisito, por ejemplo, que también permitió ampliar la participación en términos, en este caso, de ejercer cargos públicos, fue el requisito establecido para los magistrados de Sinaloa de contar con 5 años de residencia en el Estado conforme a la legislación electoral. Este requisito fue inaplicado, considerando que era excesivo si se considera que, por ejemplo, para ministros y magistrados solamente se pedía 2 años anteriores a la designación y no los 5 que se establecían en ese entonces. También, por ejemplo, se revisó el requisito de elegibilidad que exigía que no se hubiera sido condenado, que una persona hubiera sido condenada por un delito que ameritara pena corporal, en términos generales. Así lo establecía la Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco. En este caso, el tribunal hace una revisión de lo que hace la Sala Regional, en el sentido de que se había inaplicado esta disposición por considerar que una disposición tan amplia que implicara sin ningún tipo de limitación temporal esta circunstancia resultaba desproporcionada. Hay otros temas amplios que han sido las candidaturas independientes, en donde se han analizado diferentes preceptos. Algunos de estos casos, por supuesto, están basados en decisiones de la Suprema Corte de Justicia en acciones de inconstitucionalidad, ya sea específicas en la legislación o similares disposiciones en otras legislaciones, pero que resultan aplicables en ese sentido. Me voy a simplemente igual a apuntar algunas de ellas. Por ejemplo, el requisito del 4% de firmas de apoyo a candidaturas independientes establecido en la Ley de Baja California Sur, que se consideró que era excesivo, atendiendo a que no justificaba el test de proporcionalidad. Muchos de estos casos se utiliza como parámetro de análisis para determinar la validez, el llamado test de proporcionalidad, que como ustedes saben trae diferentes subprincipios, ¿no? El que responda a un fin constitucionalmente legítimo, el que sea idónea la medida frente a ese fin, que sea necesaria, esto es que no sea más gravosa que algunas otras posibles, y que sea proporcional en sentido estricto, esto es que frente a los valores en juego, bueno, se advierta este balance positivo, digamos, de la medida frente a la afectación a otros principios, derechos o valores, ¿no? En este sentido, se consideró que este 4% era inconstitucional. También se declaró, digamos, se inaplicó por inconstitucionalidad la exigencia de una distribución territorial y un porcentaje de firmas en los diferentes municipios del Estado, particularmente del Estado de Puebla, considerando también el número de municipios y el número de listados nominales que existían en ese sentido. Asimismo, se declaró la inaplicación de diferentes preceptos del Código del Estado de Aguascalientes, que en este caso limitaban la asignación de regidurías de representación proporcional a las candidaturas independientes, considerándose, también siguiendo algunos criterios, que las candidaturas independientes tendrían derecho de participar en las regidurías de representación proporcional. Este es un caso significativo porque en este caso, si bien se siguen algunos precedentes de la Sala y algunos casos de la Suprema Corte, en algún precedente de Tamaulipas la Suprema Corte había señalado que esto era una cuestión de configuración legal y que particularmente digamos, no aludió a la prohibición de participación, pero en su argumento dejó ver que la limitación pudiera ser constitucional. En el caso se argumentó esta diferencia y se dijo que, a diferencia de lo que se había dicho en el caso de Tamaulipas, en el presente caso se analizaba la prohibición explícita de no postular. En este asunto hay un voto del magistrado Reyes Rodríguez en donde coincide con la posición mayoritaria, pero agrega un dato significativo, que es que también esta disposición se analizó de forma distinta a como lo hizo la Suprema Corte. Entonces, ese es un punto interesante, porque en Tamaulipas la Corte votó por 10 votos esa determinación, de declarar que era de alguna forma conforme a la Constitución, que esto era parte de la legislación local y que admitía de alguna forma la lectura de posibilidad de que esto no se permitiera, aunque no analizó la cláusula prohibitiva expresamente. El magistrado Reyes dice, bueno, pero la Suprema Corte no analizó este tema,
más bien, lo analizó solamente conforme a la violación al derecho a ser votado de forma pasiva, pero no conforme al derecho de la ciudadanía a ser representado, y particularmente considerando los efectos múltiples del voto y la distinción que sería el que yo vote por un partido político y tenga efectos tanto en mayoría como representación proporcional, y yo vote por un candidato independiente y no tenga, y más bien solamente tenga un efecto en mayoría y no representación proporcional. Entonces, esta discusión me parece significativa porque pone algunos acentos en estas cuestiones que ya estábamos viendo con la exposición anterior del efecto de votaciones ante la Corte y cómo es posible no darle la vuelta, porque eso sería una noción un poco exagerada, sino más bien interpretar y valorar que aquí estamos viendo el caso, como decíamos. Es un control directo incidental que ve el caso en su conjunto y la relación que guarda con otras disposiciones, mientras que la acción de constitucionalidad ve específicamente la disposición concreta que se está impugnando. Bueno, también se declaró inaplicable cuando se consideró el padrón electoral como parámetro para el porcentaje de apoyos, considerándose que el parámetro era, que el que debía ser era el listado nominal, por ser el que realmente representa a las personas que pueden votar, por ser las personas que cuentan con su credencial de elector en ese sentido. En algunos de estos casos, particularmente en los casos de candidaturas independientes, se analizó, por ejemplo, la limitante de ser militante, afiliado o simpatizante, o algún equiparable a los partidos políticos. Y particularmente los plazos, en ese caso se estableció un plazo de 12 meses. Esto se contrastó y se señaló que si bien esta disposición o este límite a los dirigentes era constitucional, cuando se aplicaba a los militantes no era proporcionado, porque mientras que los dirigentes establecían una representación del partido y había un vínculo más claro y por lo tanto la idea de que participen como candidatos independientes en términos de ser una alternativa distinta pudiera ser falseada al que un dirigente simplemente o varios dirigentes se postularan como candidatos independientes y por el partido, y al final de obtener el triunfo, pues quedarían las personas vinculadas a un partido directamente. Esto significó que no aplicaba para los militantes propiamente, porque no tienen este vínculo directo con el partido. Pero se da una cuestión distinta, o más bien se analiza una cuestión distinta, que es, o que no se había analizado en ese sentido. En estos casos, al inaplicar esta disposición del plazo, quedaba el riesgo de decir, bueno, ¿y cuál es el plazo entonces que hay que definir? Entonces la sala dice, bueno, yo tengo que definir el plazo y en este caso, pues el plazo es hasta el momento, hasta antes del registro. En ese sentido se llena por el propio tribunal esta laguna que se genera con la inaplicación de la norma en algunos de estos casos. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, si voy bien o ya no sé. Si les vamos, el tiempo que tú quieras, Manuel, por favor. No, bueno. Por favor, es muy interesante escuchar. Bueno, simplemente, perdón, voy a enfatizar, esto último que acabo de comentar se aplicó también en los plazos de 30 días, particularmente aquí fue la discusión, me confundí hace un momento. En el plazo, cuando se inaplicó el plazo de 30 días para recabar firmas en el estado de Puebla, se dijo que esto era desproporcionado por la cantidad de personas que estaban en el padrón, por los días que se daban para implementarlo, considerando incluso la dificultad de la aplicación. Entonces, se inaplicó el plazo de 30 días, pero aquí se vio en la necesidad de saber cuál era el plazo que se requería. Y entonces se aludió que sería 30 días adicionales más en ese sentido, ¿no? Hay algunos otros datos de candidatos independientes, por ejemplo, la sanción desproporcionada por considerar 2 periodos electos cuando no presentan sus informes de ingresos y gastos en el desarrollo de las actividades por obtención de apoyo ciudadano. Se consideró que el hecho de que fueran 2 periodos electorales, siendo que a los partidos políticos solamente era ese el proceso electoral en donde habían omitido el registro, pues resultaba obviamente un trato desigual y era inconstitucional y se inaplicaba este aspecto. 2 últimos casos, y con esto terminaría, que son significativos para ver cómo se ha ampliado la participación política. Bueno, voy a hablar de otro más, 3 más. Son el requisito de nacionalidad respecto de las personas que integran las mesas directivas de casilla, que se consideró inaplicable porque se consideró que no era
razonable exigir este requisito de que fuera mexicano por nacimiento, perdón, y no por naturalización, respecto de las personas que integrarían las mesas directivas de casillas, particularmente porque la función electoral, a diferencia de la función pública, no vincula en términos de soberanía o de seguridad nacional en sus funciones. Posteriormente se analiza el caso ya del tema de los consejeros electorales, de las autoridades electorales, y tres exigencias se analizan: la de nacionalidad por nacimiento, la del título profesional con un periodo de 5 años y la pertenencia al servicio electoral. De estos tres se determina que 2 deben inaplicarse: la de nacionalidad por nacimiento y la de pertenencia al servicio electoral, y se considera razonable el título profesional y la antigüedad en ese título. Las razones particulares que se dan pues son similares en términos de que está garantizado cualquier digamos, las personas que adquieren la nacionalidad mexicana por naturalización y que tienen este cargo, la finalidad de la medida es que se salvaguarde, digamos, el interés nacional, pero existe una serie de factores y de garantías en el ejercicio del cargo y de requisitos que además se piden que dan que establece una garantía similar o equiparable a la que se pretende con esta cláusula, y por lo tanto se considera que no es necesaria la medida. Algunos consideran que no es idónea siquiera la medida. Y en estos casos también se aplica el criterio de efectos intercommunis, porque no solamente se aplicaba a las personas que vienen, sino a todas aquellas personas que estuvieran en la misma situación, esto es, que aspiraran a tener este tipo de cargos. Hay algunos otros temas de edad mínima para ayuntamientos. Cuando se establece una para presidentes municipales y otro para regidores, se consideró que era inconstitucional y que debía inaplicarse. Se considera 25 años para la presidencia y 21 para los regidores y síndicos, porque era un trato desigual frente a cargos de un mismo órgano. Alguien pudiera dar razones distintas o se dieron razones distintas, pero bueno, estos son temas que también resultan a veces polémicos en términos de la valoración, pero bueno, que son decisiones que se adoptan sobre la base de un criterio objetivo, en ese sentido, la integración del ayuntamiento y la desigualdad de circunstancias en este aspecto de responsabilidades. Me parece que terminaría aquí simplemente con alguna incidencia que también se da. Todo esto que acabo de ver, como ustedes ven, tiene que ver con participación. El efecto que tienen las sentencias es generalmente ampliar la participación para integrar autoridades, ampliar la participación para integrar mesas directivas de casilla, ampliar la participación para candidaturas independientes, ampliar participación para votaciones en prisión preventiva, en fin. Hay otros que tienen que ver con el sistema de partidos, particularmente cuestiones, por ejemplo, de temas de asignaciones en RP, paridades y todo este aspecto, o por ejemplo el caso del PT, que fue muy conocido, que tiene que ver con la consideración de que la votación, el 3% de votación que se exige no solamente es la elección ordinaria, sino también que debía considerarse la elección extraordinaria, y que esto permitiría, pues, y como fue, que a partir de la elección extraordinaria que en su momento se realizó, se rehiciera otra vez el cómputo general de la validez de los votos válidos emitidos en toda la elección en ambos tipos de procedimientos, y la valoración del 3%, y en el caso del PT, pues la conservación del registro. Se han considerado también temas de financiamiento, particularmente financiamiento de partidos políticos y también financiamiento de candidaturas independientes. Pero bueno, me quedaría aquí por cualquier comentario que quieran hacer. Agradezco nuevamente la invitación y quedo atento a cualquier cuestión. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su amplio recorrido en estos criterios que nos ha regalado. Por cuestiones de tiempo, vamos directamente. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros ponentes, si quieren usamos la mecánica de levantar la mano y abrimos nuestro micrófono para preguntarles. ¿Alguien tiene alguna? Bueno, magistrado, por favor. Gracias. Yo sí quiero aprovechar a hacer una pregunta muy rápida para cada uno. Primero, agradecerles nuevamente me dice que un mensaje que baje la mano, perdón. Primero agradecerles nuevamente su presencia y su plática. Mau ahorita dijo algo en su intervención que me parece que ejemplifica muy bien esta doble dimensión del control de constitucionalidad de leyes en materia electoral. En el caso de las
candidaturas independientes. Efectivamente, prácticamente en todas, la Corte, cuando le tocó analizar el tema, resolvió diciendo que el diseño que estaba establecido por cada estado entraba, digamos, o quedaba en el margen de libertad configurativa que los congresos locales tienen. Esto no resuelve nada, por lo menos no resolvía el fondo del planteamiento que se estaba haciendo en cada una de las acciones. Y me acuerdo que cuando se discutieron estos temas en el Pleno, algún ministro, no me acuerdo quién, decía que pues teníamos que entrar a analizar el diseño específico y la mayoría le respondía que a partir de qué criterio, ¿no? Decían que sí de razonabilidad, y ahí la discusión era razonabilidad a partir de qué. Entonces, insisto, o sea, que tú digas, bueno, es que este diseño lo puede establecer el Estado porque está en sus posibilidades, bueno, pues está bien, resuelve el conflicto de manera abstracta, pero no resuelve el planteamiento en concreto, y para eso está el tribunal. Ahí es donde está la dimensión del Tribunal Electoral, que como ya dijo Mau, estableció, dependiendo de la impugnación, bueno, el porcentaje sí o no, los requisitos sí o no, en fin, creo que esto es un buen ejemplo de lo que pasó. A mí me surgen un par de dudas en cada una de las exposiciones. Primero, por cuanto hace a Clay, él planteó esta idea de las minorías, ¿no? Y nos dijo que las minorías tenían que ser minorías. La ley habla del 33%. Yo me acuerdo de alguna acción de inconstitucionalidad, creo que esta acción contra la ley del uso de la fuerza del Estado de México, en donde hubo una propuesta de más del 33%. Entonces, bueno, no sé si ahí podríamos pues profundizar un poco más qué pasa cuando no es el 33 o cuando es bastante más que el 33. Luego otra pregunta para ti, Clay, sería el tema de la desestimación. A mí me parece que lo que sugeriste cuando lo planteaste es muy importante. Resulta que si hay una propuesta de inconstitucionalidad que no alcanza los 8 votos, entonces la norma, aun cuando mayoritariamente se haya considerado inconstitucional, digamos, no se califica de esta manera, pero tampoco se califica como constitucional, sino que se desestima. La desestimación me parece un limbo complicado, ¿no? No hay una obligación de que si no se logra esta mayoría de 8, pues haya un cambio en la posición de la propuesta de la Corte. Entonces, también si nos puedes platicar un poco más de esto. Y en el caso de Mau, cuando plantea esto de los efectos, digamos, hacia las personas a quienes se dirige una resolución, él decía es que hay efectos interpartes y efectos erga omnes. Y entonces yo me acuerdo que durante mucho tiempo el tribunal se dedicó a hacer efectos interpartes, pero también creo que en algún momento, tengo idea de que por ahí de 2017, quizá 2018, y también tengo idea de que fue a propuesta del magistrado de la Mata, el Pleno empezó a aprobar efectos erga omnes en algunas resoluciones con independencia de quién las había promovido, de cuáles eran las partes en el litigio. Creo, pero aquí es una duda legítima, creo que uno de estos casos pudo haber sido el del derecho al voto para las personas que están privadas de su libertad sin tener una sentencia definitiva, porque claramente no la propusieron o no propusieron el tema todas las personas que estaban en estas condiciones, y sin embargo la resolución del tribunal sí las alcanza, sí hay un argumento, una expresión que los alcanza a todos, ¿no? Entonces, un poco esta sería la primera duda. Y la segunda duda tiene que ver con esto que comentaste, Mau, de que en casi todos los medios el tribunal puede hacer control de constitucionalidad. A mí me ha costado mucho trabajo encontrar aquí alguno o algún tema en donde podamos hacerlo en sala especializada. Hubo uno que me llamó la atención en algún momento que tenía que ver con las reglas de paridad que tenían que cumplir los partidos políticos para efectos de pautar los promocionales para que aparecieran hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Los lineamientos de este pautado establecen todavía una cuota, no establecen paridad. Y entonces, a mí me pareció que esto era, desde luego, un tema que podía o que debíamos atender, pero no hubo planteamiento expreso para hacerlo valer. Entonces, mi pregunta sería,
¿Tú crees que eventualmente podríamos entrar de oficio al análisis de algún tema de inconstitucionalidad que advirtamos en los asuntos que nos tocan a nosotros o a cualquier sala regional? Esas serían mis dudas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, magistrado. Si quieren, podemos darle la palabra al maestro Claide y en un segundo momento al doctor Del Toro para responder estas preguntas. Su micrófono está apagado, maestro. Perdón. Muchas gracias, magistrado, por sus preguntas. Y sí, efectivamente, como atinadamente lo señala, me refiero a ese precedente, a la acción de inconstitucionalidad 25/2016, en el que justamente se analiza la legitimación de una minoría parlamentaria del Congreso del Estado de México. En este caso en específico venía el 68%, y lo que se hace es analizar si efectivamente, digamos, tiene cabida este porcentaje dentro del 33 al que se refiere el texto constitucional. Se analizan los antecedentes legislativos del artículo 105, fracción segunda, y lo que se concluye es que pues se trata justamente de eso, de una legitimación a aquellas minorías, a aquellas fuerzas minoritarias dentro de un Congreso que justamente quieren llevar a la Corte pues este cuestionamiento sobre la constitucionalidad de una norma general, de tal manera que cuando bajo este supuesto se presenta un porcentaje de integrantes del Congreso que supera incluso la mayoría, y que conforme a su ley orgánica es posible que ellos mismos sometan a un nuevo procedimiento legislativo y que subsanen aquellas pues cuestiones que adviertan de la norma, pues no se estaría tratando de una minoría, y permitir que hagan uso de esta legitimación bajo este supuesto de minorías parlamentarias desnaturalizaría la función de la acción de inconstitucionalidad, porque la convertiría en un tipo de consulta o un tipo de, pues sí, como de pregunta al tribunal, y no propiamente como un medio de control constitucional. Entonces, lo que se define aquí es que no hay legitimación, dado que en ese caso específico, el 68% del Congreso del Estado de México había ejercitado la acción de inconstitucionalidad y por tanto no representaba una minoría. Ese es, digamos, a cuanto a la primera cuestión. Y en relación a la segunda, la posibilidad de desestimar una acción de inconstitucionalidad, sin duda, pues está relacionado con esta mayoría calificada que se exige para poder determinar la invalidez de una norma general. Y sí, efectivamente, me parece a mí que aunque no hay una decisión, desde luego, que queda en el aire, digamos, la validez o no de esto, parece que resulta interesante que se lleven los planteamientos y que incluso se lleguen a conformar mayorías en torno a una postura o a otra. Y desde luego me parece que quedan en estas argumentaciones pues sentadas en las versiones estenográficas, sentadas incluso en los propios proyectos, porque normalmente es lo que se asienta, es decir, se dice el proyecto del ministro ponente venía proponiendo esto, durante la discusión se desarrollaron estas líneas argumentativas sostenidas por el ministro y la señora ministra, pues que correspondan, y sin embargo al no alcanzarse la votación idónea para su invalidez, se desestima. Entonces me parece que de alguna manera ahí quedan estas argumentaciones muy interesantes que quizás en otros medios de control constitucional o quizás en otras oportunidades puedan retomarse, que no queda, digamos, como en la nada, porque incluso cuando nuevamente se someten con motivo de otras acciones de inconstitucionalidad temas semejantes o temas relacionados, se traen a colación precisamente estas desestimaciones y se dice, bueno, aquí desde luego que no es un criterio obligatorio, pero se trae esta historia, me parece que relevante en torno a que ya hay estas posturas,
y que pueden desarrollarse o consolidarse a partir de nuevas reflexiones, de nuevos asuntos o de nuevas integraciones. Entonces me parece que no queda tampoco, digamos, en la nada, al menos queda ahí algo plasmado. Desde luego que sería deseable que se pudiera de manera contundente determinar la validez o la invalidez y en este sentido brindar mayor seguridad jurídica para todos, pero pues bueno, así está la mayoría calificada, así lo ha determinado el constituyente y creo que no corresponde, desde luego, al Tribunal Constitucional, pues otra cuestión. Sin duda, me parece que esto ya está en la cancha del constituyente, poder determinar si esta mayoría hoy por hoy pues resulta oportuna para poder declarar la invalidez, dado el nuevo, digamos, el nuevo paradigma de protección de derechos humanos. Eso sería mi... Muchas gracias, maestro Claide. Por favor, doctor del Toro, adelante. Sí, gracias. Bueno, respecto al tema de los efectos erga omnes, yo hacía alusión en mi intervención un poco considerando estos pasos a seguir que se ha dicho para el control de constitucionalidad y convencionalidad que definió la Corte, donde parte de una interpretación conforme en sentido amplio, que es pues por todas las autoridades y que favorece la protección más amplia, y que aparte ahora, pues esta protección más amplia pues siempre está en función del caso, ¿no? Y de las circunstancias del caso y de los sujetos que están implicados. Después vendría la interpretación conforme en sentido estricto, que bueno, que ya implica adoptar una posición frente a alguna otra interpretación, ¿no? Y ya después sería la inaplicación, cuando ya no hay una forma de interpretación posible. A mí me parece que particularmente el efecto erga omnes deriva principalmente de los sentidos interpretativos, porque pues genera un valor de precedente y modifica cómo es que se va a aplicar una norma. Y en el sistema electoral, dado que es un sistema o un subsistema cerrado, en donde normalmente los sujetos que están implicados son, pues si no los mismos, pues están, digamos, son focalizados en autoridades electorales muy concretas. Partidos políticos, pues son algunos, aunque van bien, pero siempre son estables en algún momento. Entonces, esta estabilidad permite que el efecto de una sentencia tenga realmente, sea mucho mayor en la práctica, en los hechos. Concretamente, este tema, sí, yo también, si mi memoria no me falla, o al menos en una parte, fue con el tema de las candidaturas independientes, y que sí empieza en la integración pasada y se perfila ya después en esta, porque está el caso de decir, bueno, no se puede solamente beneficiar a uno de ellos cuando la circunstancia conlleva o el acto impugnado o la consecuencia frente al acto impugnado sería generar una situación de desigualdad. No puede alguien no utilizar, por ejemplo, la aplicación y otro permitírsele hacerlo de otra forma, o ampliarle el plazo para unos y no a otros, porque todo eso generaría una inequidad mayor y una afectación a otros derechos. Entonces, creo que este rango es importante en estos casos, donde hay participaciones en situaciones similares. Perdón, pero eso estamos hablando del intercommunis, no del erga omnes, sino del intercommunis, que es un primer escenario, ¿no? El erga omnes, creo yo, tiene más un efecto interpretativo. Sí, este caso es muy curioso de la voto de prisión, porque realmente se amplía el efecto, no sé si erga omnes quizá es una intercommunis en términos de que son las personas que están en esta situación, cualquiera que ésta sea, pero en una situación pues muy amplia. Ahí habría que ver cuál sería el término más adecuado, pero en cualquier caso rebasa por mucho la noción de la relatividad de una sentencia, eso definitivamente, ¿no? Y bueno, lo ex oficio a mí me parece que está un poco en esto, ¿no? Desde que se plantea el control de convencionalidad por la Corte Interamericana ex oficio y después las diferentes formas que se ha interpretado aquí, esta idea de que los tribunales deben de hacer ese análisis, y aunque ha habido discusiones sobre cuál es el grado de argumentación que se requiere para cumplir este deber, si basta el señalamiento, si requiere el posicionamiento, eso podría estar a debate. Me parece que en cualquier asunto en que se plantee esta discusión y que se plantee esta interpretación conforme en cualquiera de los sentidos y en su caso llevar una implicación, pues se podría dar. No sé si va por ahí un poco la inquietud. Creo que
la materia electoral, dada su dinamismo y las constantes reformas que se plantean a las leyes, permite que casi cada proceso electoral estemos con normas nuevas que generan situaciones y complejidades también nuevas y que hacen que el juez tenga que valorar los contextos y valorar las interpretaciones que éstas requieren, ¿no? Aquí me quedaría en esta intervención. Muchas gracias por las preguntas, Rubén. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, doctor. Una disculpa a todas las personas que tenían levantada su mano. También nos llegaron 2 preguntas más por redes sociales, pero por cuestión de tiempo y por agenda de nuestros ponentes, si quieren podemos recopilar sus preguntas y, si nos lo permiten nuestros ponentes, hacérselas llegar por correo para que, pues, de ser el caso, nos resuelvan nuestras inquietudes. Entonces, vamos a entregarles el reconocimiento primero al doctor Mauricio Iván del Toro Huerta por participar en la mesa de debate, efectos de control de constitucionalidad en materia electoral, en este taller virtual de control de constitucionalidad de leyes en materia electoral, y también al maestro Claide Abdal Saldívar, bueno, aquí en el reconocimiento nada más de Claide Alonso Saldívar, el cual pues, les vamos a hacer llegar de manera física en su momento cuando nos los permita esta situación de la pandemia. Por último, les pediría a todos y a todas ustedes que me ayuden abriendo su micrófono para darles un fuerte aplauso a nuestros ponentes del día de hoy y agradecerles su participación ayer virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias. No, al revés, Mau. Gracias a ti, gracias a Clay, a todas y a todos, y ojalá y nos podamos seguir viendo la siguiente semana para la segunda parte del taller. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, Clay. Saludos. Mau, gracias.